Buenas tardes, hermanos. Soy el pastor Noel Daza y en esta tarde quiero presentarles un mensaje que he titulado Vestidos para las bodas. En Mateo capítulo 22, del verso 1 al 4. Dice así, San Mateo capítulo 22, del 1 al 4. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Esta parábola se la refirió el Señor Jesucristo a los discípulos. Vamos a mirar de dónde viene o qué significa la palabra boda. Amén. Entonces, para entender un poquito, la palabra boda viene del latín bota, que es el plural, de la palabra votum. Amén. Y votum significa juramento solemne, compromiso. Amén. Y es precisamente a ese compromiso pronunciado por los novios al casarse. ¿Amén? Con el tiempo, pues, la B de bota cambia por B larga, amén, como diríamos en Colombia. Y la T de bota cambia por D de boda. Pero el origen es latín bota, que significa juramento solemne. Amén. La boda o el casamiento es una ceremonia que se utiliza en muchas culturas, ya sea con una connotación civil o religiosa, mediante la cual se celebra un compromiso que da inicio al matrimonio, a la vida en común entre un hombre y una mujer. Generalmente es un rito que formaliza precisamente ese compromiso ante la autoridad externa, ante la sociedad, y lo cual conlleva unas obligaciones y unos derechos y unos deberes, por decirlo así. En la tradición judía, esto se hacía a través de un acuerdo que era firmado por el novio, estaba escrito para sellar el pacto. Amén. Aquí vemos que el pasaje bíblico nos habla de un rey que hizo bodas, fiesta de bodas para su hijo. Amén. Cuando nosotros miramos el contexto a lo que se refiere el Señor Jesucristo, a unas bodas, amén, nos hace entender de que hubo una invitación inicial a los convidados a las bodas. Amén. Hubo una invitación especial a los convidados, pero ellos no vinieron. Amén. Tenían el derecho, estaban en la condición de ser invitados, pero no vinieron. Amén. Volvió él a llamar a los convidados en el verso 3 y no quisieron venir. Amén. Aunque les dijo el verso 4, decida a los convidados, aquí tengo todo listo, la comida, he matado mis toros y animales engordados, tengo unos banquetes, todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Qué les constaba a la gente? Venir. Amén. Y en la Biblia nosotros vemos que esas parábolas son historias que enfrentan al oyente con una realidad. Jesús le estaba hablando a los discípulos, al pueblo judío. Amén. El pueblo judío había sido convidado a ser el pueblo de Dios mediante un pacto, el pacto de la ley de Abraham, de la ley de Moisés. Amén. Dios les hizo un pacto, firmó un compromiso, los tomó como pueblo porque les había dado una promesa, pero ellos no quisieron venir al encuentro del Mesías. No supieron entenderlo. No vieron el regalo que le estaba haciendo. Amén. Y entonces
como dice un texto bíblico, no siguieron por fe y no alcanzaron la promesa. Amén. En el verso 9 nos muestra algo bien importante. Dice el verso 9. Id pues a la salida de los caminos, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto tiene que ver mucho con las dos situaciones en las que Dios ha tratado con la humanidad en un pacto verdadero. La gente anda hablando de pactar con Dios y un pacto se hace entre dos iguales. Amén. Realmente hay dos pactos que habla la Biblia. El pacto de la ley que hizo Dios, donde Él juró por sí mismo, y el pacto de la gracia, donde Él se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo. Porque un pacto no se hace sino entre iguales. Amén. Él hizo el pacto. Amén. Entonces, aquí cuando nos habla el verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Tiene que ver con que en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice, a los suyos vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En el capítulo 1. Amén. De Juan. Entonces, al no recibirle, tipifica eso a los convidados a las bodas que no vinieron a la boda. ¿Soy claro en lo que digo, hermanos? Amén. Y entonces, la solución, por decirlo de alguna manera, es que el Señor manda a llamar a todos quienes quieran venir y puedan venir. Verso 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a todos a cuantos, y llamad, perdón, a las bodas a cuantos halléis. Amén. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces él, cumpliendo la promesa, porque él no improvisa, que el Señor le hizo a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Como Israel no quiso ser el pueblo santo, santo significa escogido para Dios, y otro día hablaré de eso, de qué es ser pueblo de Dios, más o menos. Bueno, Israel no cumplió la condición, se llenó de orgullo, soy en somos del pueblo, pero no lo cumplió. Amén. No lo hizo. Entonces, Dios no se vara. Él ya había dado la promesa antes del pacto con Moisés. Había dado la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham hizo lo que los convidados a las bodas no hicieron. Y es creer a la invitación. Tomar la invitación. O sea, en otras palabras, Abraham obedeció a la voz. Dice el verso 10, Génesis 22:18, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Fe. Por eso, Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué le faltó a Israel, a esos convidados a las bodas para alcanzar la promesa? Dice que no la alcanzaron porque iban detrás de ella como por una obligación, no por fe. Amén. Entonces le faltó aceptar, creer, tomar en serio y aceptar el compromiso. Amén. Dios, como cumple la promesa, entonces encontramos en Mateo capítulo 28, verso 18 y 19, que el Señor Jesucristo mismo envía a sus discípulos a hacer realidad, por decirlo de alguna manera, esa invitación a todo el que hallaran. Amén. Dice en Mateo capítulo 28, el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tenía el derecho de llamar a todo el que quisiera porque él había pagado el precio. Decía el pastor Omar hace poquito y lo he insistido, comprados con precio. Amén. Él compró el derecho de invitar a quien él quiere. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les da la autorización porque él había hecho un pacto. Amén. Un compromiso. Por tanto, dice el verso 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, comprometiéndolos con la totalidad de Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios llamó a un pueblo para que fuera la novia. Amén. Para que llamó a un pueblo de invitado y los invitados no quisieron ser invitados. Y entonces Dios llama a cuantos se encontraran en los caminos, en las salidas, en todo, y para hacerlos pueblo. Amén. Para que entraran a las bodas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya otro día hablamos de que todo comienza con el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y ahora aquí está el compromiso con Dios como discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quisieron venir los convidados, entonces Dios invitó a todos los que quisieran. Pero en el verso 10 dice así, Mateo 22, 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y los buenos. Mire, ahí no fue el Señor, no le puso ninguna condición, los malos y los buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, Dios no se vara. Amén. Dios cumple sus propósitos. Pero en el verso 12 encontramos una situación específica. Dice el verso 12. Y le dijo, bueno, leamos el 11. El 11 para entender más, en contexto. Y entró el rey para ver a los convidados. O sea, estaban las bodas, se estaban celebrando, pero el rey no estaba dentro de las bodas. Amén. Entró a las bodas, entró a mirar a los convidados, a todos los que ya estaban en su casa. Y esto tiene que ver con la iglesia. Amén. Que no es como por ahí están diciendo, ay, cerraron las iglesias. La iglesia no se ha cerrado, se cerraron los edificios. Amén. Pero la iglesia somos todos los que hemos sido convidados a las bodas. Amén. Porque creímos, pero ahí dentro de la congregación de todos los invitados a las bodas, hay unas condiciones. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el verso 11. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Por eso el título de la prédica, vestidos para las bodas. O sea, la cuestión aquí es que la ocasión demanda un tipo de vestimenta. Amén. Uno tiene que vestirse acorde a la ocasión. Porque si no, no está en el lugar indicado. O no está como debiera estar en el lugar indicado. Acá y en muchos restaurantes, si usted no lleva cierto tipo de vestuario, no lo dejan entrar. En los centros recreacionales se ve mucho eso. En tierra caliente, como decimos en Colombia, en tierras balnearios y todo esto. Si usted está en la piscina y no puede entrar en traje de baño al comedor, tiene que ponerse un tipo de vestuario. Con mayor veras aquí en la boda, entra el dueño de la boda, digamos, el anfitrión, y encuentra a una persona que no estaba vestido. Cualquiera podría decir, pero si fueron a recoger todos los que... No, fueron a llamar
a toda la gente que estaba en los caminos y a todos los que hallaran. Pero uno sabe, el hombre sabe, el ser humano sabe que para ir a una boda debe estar vestido acorde a la situación. Y entonces entró el rey y encontró a esa persona que no estaba vestida para la boda y le dijo, verso 2, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque a veces la gente cree que con estar en un lugar, ya. Y desafortunadamente el evangelio que hasta el día de hoy se ha predicado con base en venga y ya, quédese así. Amén. Aceptó a Jesús, ya. Amén. Viene, canta y carga la Biblia, ya. No hay más que hacer. O busque un don y ya. Pero resulta que he dicho e insisto que en Juan capítulo 1 nos dice a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Ese ser hechos hijos implica un vestirse para la boda. Amén. Un cambio, una transformación. Amén. Dejar el viejo hombre y convertirse en alguien nuevo que se vea a través de las acciones, no del bla, 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 de las palabras, ni del oír, ni de los rituales, sino de las acciones. Amén. En Lucas 5:36 nos hace énfasis en una situación que tiene que darse en la vida del verdadero creyente. Porque es que hay muchas situaciones o hay muchas realidades más bien en los tipos de cristianos que hoy en día hay. Gente que están en una iglesia, pero no cambian. Que están en una congregación, que cargan la Biblia, que hablan de la Biblia, pero no hay un cambio en sus vidas. Hoy en día hasta los reggaetoneros andan hablando, Dios lo bendiga, y un lenguaje pseudo cristiano, pero no se han vestido de cristianismo. Están poniendo lo que nos dice aquí en Lucas. Lucas capítulo 5, verso 36. Dice, y les dijo también una parábola. Vuelvo y digo, parábolas son historias que al oyente lo enfrentan con una realidad, porque termina siendo protagonista. Indirectamente, si se pone a analizar. Amén. Dice, y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Por eso es que el Señor Jesucristo, a todos los llamados a las bodas del Cordero, como nos lo dice en Apocalipsis, los quiere vestidos de hombre nuevo. Amén. Y le lo dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En otro texto de la Biblia nos dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios no quiere gente remendada de religiosidad. Hay un cantante pseudo cristiano, digo yo, con toda seguridad, que anda diciendo que él no le encuentra a la religión tradicional ningún error, cuando está lleno de idolatría esa religión tradicional, cuando está llena de adulteración de la palabra esa religión tradicional. Está llena de remiendos, de un vestido nuevo que Dios mostró, que Jesucristo enseñó con su palabra, en su ministerio, y que los discípulos vivieron y dieron su vida por eso. La religión tradicional está llena de remiendos nuevos, textos bíblicos puestos encima del odre viejo, de la tela vieja, de la tradición y del paganismo. Pero no solo en la religión tradicional. Las iglesias cristianas, en gran medida, hoy en día están llenas de pedazos del nuevo, de la verdad de Cristo, de las buenas nuevas, sobre tradiciones de hombres, sobre trapos viejos. Amén.
Nadie debe hacer eso. Pero es que es más fácil y no se dan cuenta que están haciendo doble daño, rompiendo el vestido nuevo, despedazándolo para ponerlo en lo viejo. Y eso no armoniza. Amén. Y el Señor Jesucristo sigue hablando. Y en Lucas 15:22 nos da otro ejemplo de esto. O sea, Dios no quiere remiendos. Dios quiere cosas nuevas. Como el padre del hijo pródigo, que cuando su hijo reconoció su condición de que había pecado y volvió al padre, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Le pone un vestido remendado? No, dice Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzarle los pies. Tiene que ver con un compromiso de aceptación, de perdón de parte del padre hacia el hijo. Amén. Porque el hijo reconoció su pecado y vino y pidió perdón. Hay un compromiso ahí. Vestirle, aleluya, sacad el mejor vestido. No, hijo, saquen un vestidito ahí. Sacad el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? ¿Cuál es el mejor vestido? La santidad que Cristo nos brinda a través de su sangre, la limpieza de todos los pecados para apartarnos. Esa es la santidad. ¿Eh? De las tradiciones, de las religiones, de los fetiches, de los ritos y de cuantas obras de la carne hay. Amén. Sacad el mejor vestido y ponerle un anillo, un compromiso de parte de Dios. Dice la Biblia, se me va el texto ahorita, que fuimos sellados con el sello del Espíritu. En otras palabras, hay un compromiso. Amén. De parte de Dios hacia el creyente. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Colosenses, gloria al Señor. Y aquí en Colosenses nos está hablando precisamente acerca de vestirnos como Dios quiere. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como qué, como escogidos de Dios. No dice como fanáticos, no dice como religiosos, no dice como cualquier persona, dice como escogidos de Dios. O sea, no podemos vestirnos de cualquier cosa. La gente se viste de católicos, de evangélicos, de adventistas. Amén. Se viste de mormones, se viste de musulmanes, se viste de tantas religiones. Amén. Y dentro del cristianismo, sí, qué peor. Pero lo que Dios quiere es que nos vistamos como escogidos de Él. ¿Y cómo hacerlo? A partir de la palabra. Y nos sigue aconsejando ahí cómo vestirnos para las bodas. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí en santos, yo quiero hacer un énfasis. Y lo he dicho y vuelvo a insistir. No es perfecto. Santos es separados. Amén. Y entonces, si yo estoy en Cristo, estoy separado del mundo, pero no como los fanáticos tradicionales, porque no me emborracho, porque no adultero, porque no solamente en eso. Miren, hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que tienen un montón de cosas que parecen más bien brujería que evangelio. De eso es que me tengo que separar, de los rituales, de las tradiciones. Amén. De la manera de pensar como el mundo sin Dios piensa. Vestidos como santos, como gente separada para Dios, sin envidias, sin habladurías, sin chismes, sin celos, sin contiendas, sin iras. O sea, en otras palabras, quitar de mí las cosas de la carne. Amén. Todo lo que me separe de Dios, tengo que quitarlo de mí. Porque vestíos como escogido de Dios santo es que la persona se hace consciente que Dios lo compró con sangre
para que él se vista de santidad, o sea, se separe de las cosas que no son de Dios. Amén. ¿Y cuáles son las cosas que no son de Dios? Los frutos, las obras de la carne. Amén. Gálatas 5, 20, 21, por ahí nos dice, o manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, inmundicias, laxivias, concupiscencia, todas esas cosas, celos, contiendas, todo eso. Amén. Y vestidos como amados de Dios. ¿Cómo? Produciendo el fruto del Espíritu. Por eso otra cita nos decía, añadida a la piedad, afecto natural, al afecto. Eso es vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Mire, de entrañable misericordia, porque el primer componente del vestido como escogido de Dios es el amor. Amén. Y el amor lleva a la misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, en otras palabras, sigo insistiendo, Dios quiere que los vestidos para las bodas del Cordero estemos produciendo el fruto del Espíritu. Vestirnos de Dios como escogidos de Dios no es fácil, pero no imposible. Por eso Él mandó su Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros. Amén. Y nos pueda hacer posible lo que es imposible para nuestra carne. Qué hermoso es este texto de Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué hermoso, amén. Eso es lo que nos va a preparar para estar vestidos para las bodas, amén. Y insisto, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. De eso es lo que nos tiene que, tenemos que vestirnos, porque el vestido es lo que los demás ven en nosotros. Amén. Yo puedo decir, yo soy el mejor deportista si estoy vestido de corbata, y eso puede que no parezca. Amén. O sea, cada persona se viste de acuerdo a lo que es para sus actividades. El deportista de acuerdo a su deporte. Amén. El abogado conforme a ir a sus ¿cómo se llama eso? A las actividades propias de su y aquí estamos nosotros siendo preparados para las bodas del Cordero. Amén. Para pertenecer, bueno, pertenecemos, pero para estar en el reino de los cielos. O sea que nosotros que estamos adquiriendo una vestidura espiritual. Y esa vestidura espiritual tiene que trascender a lo material. ¿Cómo? A través de nuestras acciones mostrando lo que dije, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Amén. Para estar vestidos como Dios, escogidos de Dios. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice mansedumbre, templanza. Amén. Todo eso es lo que quiere Dios que el verdadero cristiano tenga. O sea que el verdadero cristiano no es cristiano porque cargue la Biblia, vuelvo a insistir. No es cristiano porque tenga los dones del Espíritu. Amén. Gloria a Dios si los tiene, dice el apóstol Pablo. Quisiera que todos los tuvieran. Pero el que tiene dones tiene una responsabilidad de usarlos conforme al propósito con el cual los dio. Si no, se va a meter en líos graves. Amén. Pero la invitación a todos los que creemos en Jesucristo es a que nos vistamos para las bodas. Como escogidos de Dios, produciendo el fruto del Espíritu. Porque eso es lo que va a ver la gente que está en nosotros. ¿Qué está en nosotros? El Espíritu de Dios. O sea, la naturaleza espiritual que el hombre ha perdido. Amén. Dice en Gálatas, bueno, ya dije, Gálatas 5:22, está hablando precisamente 22 y 23, de que cuando la persona produce el fruto del Espíritu, está vestido acorde a Dios. Está mostrando la naturaleza espiritual que ahora tiene por haber sido llamado a las bodas del Cordero. Del Padre Dios quiere celebrarle unas bodas a su Hijo. Amén. Y mandó llamar a todos, pero esos todos tienen que estar vestidos para las bodas. Porque además de ser invitados,
tienen una condición especial. Y es que son deben ser, parte de la novia. ¿Amén? Entonces, estamos de que Dios quiere que nos vistamos como escogidos de Dios. Y el verso Colosenses 3, 12 y Gálatas 5, 22 y 23 concuerdan perfectamente. Amén. Ambos enfatizan en las realidades de lo del Espíritu Santo. Amén. Dice en 1 Corintios 12, 1, dice así, 1 Corintios 12, 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. O sea, si yo tengo el fruto del Espíritu, los dones van a venir por añadidura. Amén. ¿Sí me hago entender? Desgraciadamente la gente agarra los dones, pero no se viste de los frutos. ¿Soy claro en lo que digo, hermanos? Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Muchas iglesias con gente con los dones, con 1 o 2 dones, pero no se han vestido, por eso no aman. Por eso usan los dones para enriquecerse, para jactarse. Amén. Y resulta que los dones tienen un propósito: de ayudar a los otros a vestirse para las bodas. Amén. No de que la persona se enriquezca, el que los tiene. Dice el verso 4 y 5 de 1 Corintios 12. Amén. 1 Corintios 12, ahí mismo en ese capítulo, el verso 4 y 5 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 12, el verso 4 y 5 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. ¿Quién da los dones? Tienen que ser del Espíritu Santo, porque si no son del Espíritu Santo, no van a ser para bien. Ahora, si son del Espíritu Santo, tienen que ir en la dirección de que el Espíritu Santo dijo en la Biblia. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí estamos? Gloria al Señor. Entonces, y el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, todo debe estar funcionando de acuerdo al propósito y a la naturaleza del dueño de la iglesia, que es Dios, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y del propósito de Dios, que es restaurar en el ser humano la parte espiritual, o sea, la imagen y semejanza con Él. Amén. Ese es el propósito de los dones, no otra cosa. Y que la gente que ve los dones o que se beneficia con los dones encuentre a Dios a través de ellos. Amén. Y el verso 8 de 1 Corintios 12 nos dice de la siguiente manera. Dice, bueno, ahí comienza a mencionar los dones para si alguien no los ha escuchado. Ya dijimos los frutos, ¿cierto? En el Gálatas 5, 22 y 23. Ahora los dones, aquí dice, porque a este es dada palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades. La gente comúnmente piensa que el don de sanidad es uno solo. Dones de sanidades, habla plural. Por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Hoy en día hay gente diciendo, no, eso no puede haber profecía hoy en día. Miren, no podemos quitarle, recortarle ese texto a la Biblia. Tenemos es que manejarla dentro del propósito de Dios. Dice, no despreciar las profecías, no menospreciar las profecías, sino probar los espíritus. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todo eso la debe hacer uno y el mismo espíritu, repartiendo a él en particular a cada uno como él quiere. Amén. En Corintios 13, 14, capítulo 13, Corintios no, Romanos,
nos dice así, capítulo 13, versículo 14. Nos dice, sino vestíos, miren lo interesante, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué nos está diciendo ahí? Simplemente nos está diciendo que reflejemos a Jesús. Amén. Nos está diciendo que reflejemos al Señor Jesucristo. Amén. Y como que se me... Bueno, gloria al Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en Romanos 13, 14. ¿Cuál es entonces la manera de estar listo para las bodas del Cordero? Que reflejemos a Jesucristo. ¿Cómo? Porque me dejo el cabello largo, porque me pongo una túnica, como había unos que vivían allá en Bogotá, y me pongo sandalias, los hombres con una túnica roja y un manto blanco con un borde azul clarito, azul, y las mujeres con un vestido pues, de otro color. No, porque me dejo la barba y el pelo, no, porque produzco. Amén. ¿Qué es lo que había en Cristo? La unción del cielo, el poder del Espíritu. Amén. La verdad de Dios. Pero él no solo decía la verdad de Dios, por eso era que los fariseos lo odiaban, porque el pueblo le creía porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué daba esa autoridad? El respaldo de Dios, porque él hacía sus palabras, las palabras de Dios, la verdad de Dios la volvía acciones, produciendo el fruto del Espíritu. Estaba vestido de lo espiritual. Amén. Apocalipsis capítulo 3, el verso 5, nos sigue hablando precisamente de esta realidad, de que nosotros nos tenemos que vestir de Jesucristo. En lo espiritual es tomar las cosas espirituales de Dios y producirlas porque le creímos a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones y ahora tiene que salir en nuestras acciones como fruto del Espíritu. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo va a pasar eso? En las bodas del Cordero. Amén. ¿Y por qué yo digo eso? Por una razón bíblica. El que venciere, o sea, el que se vistiere, en otras palabras, vencer es eso, separarme para Dios, vencer la carne, vencer los temores, vencer las tradiciones, vencer las costumbres paganas, vencer los rituales religiosos, vencer la vida del ser humano sin Dios y caminar en la verdad que es Cristo, produciendo el fruto del Espíritu. Eso es vencer, no para salvarme, sino porque ya tengo la invitación, ya está comprada, ya tengo el derecho a entrar, pero tengo que entrar vestido acorde a las bodas. Amén. Dice, y entonces allí será vestido de vestiduras blancas. Amén. Es como cuando alguien alcanza las condiciones para obtener un título. Amén. Pero el derecho a estar allá ya se lo dio Dios. Jesucristo, en la gracia. Amén. Porque la fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero eso implica que si yo creí en Cristo, tiene que haber una respuesta, una vivencia que muestre que estoy vestido para las bodas. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay mucha gente que dice, venga, acepte a Cristo para que su nombre sea escrito. No, ya estamos escritos. ¿Cuál es lo que nos promete aquí el Señor a través de Juan? No borrar nuestro nombre del libro de la vida. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén.
Este yo lo compré con sangre, entendió que lo compré con sangre y se vistió para las bodas, para la invitación que yo ya le había extendido, que ya le había dado. Está acorde a lo que yo quiero de él y con él, por lo que yo morí, para que él viniera aquí a la presencia de Dios. Amén. Dice el verso 18 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 18 dice de la siguiente manera. Por tanto, yo te aconsejo, mire lo lindo, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y las iglesias del Apocalipsis son, ¿cómo digo? Tipo del cristianismo en muchos aspectos. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿De quién? ¿De quién? De Él, de Dios. Amén. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, riqueza espiritual. O si no, no falta por ahí el avivato que dice comprar oro refinado en fuego. Entonces, venga, les vendo oro y haga negocio. No, oro refinado en fuego es riqueza espiritual. Amén. Comunión con Dios. Amén. Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Dice, a la iglesia le ha concedido que se vista de lino fino. Aquí es bien interesante esto. Yo dije al comienzo que en Juan decía, nos dio potestad de ser hechos hijos. Amén. La invitación que Jesús nos hace es a estar vestidos para las bodas. Amén. Cuando leíamos en otro versículo decía, vestidos de Jesucristo. Amén. Decía también que nos vistamos como amados de Dios, santos y amados. Amén. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. Y aquí nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, algo fino, como no tiene nada más. ¿Cuál es el fuego? El fuego de las pruebas, de vivir en este mundo con todas estas circunstancias. Amén. Y poder mantenernos en la riqueza de lo espiritual, de la comunión con Dios, de producir el fruto del Espíritu, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, ponte acorde con la ceremonia que te está esperando, porque ya estás aquí inscrito. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el colirio? Amén. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, aprendamos de la verdad de Dios que refresca nuestra visión. Amén. Gloria al Señor, para que veas y unge tus ojos con colirio para que veas. Señor, alúmbrame con la luz de tu espíritu para entender tu palabra. Gloria a Dios. O sea, la invitación de Cristo es bien compleja. No cualquiera que se dice cristiano ha entendido eso. Hay todo un proceso de ser hechos hijos y de estar siendo vestidos para las bodas. Ese crecer como criatura nueva tiene un propósito y tiene una razón de ser, que debemos producir el fruto del Espíritu. Amén. Para estar acorde a la realidad espiritual que hemos sido llamados. Y Apocalipsis 19, versos 7 y 8 dice así. Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8 dice así. Dice, gocémonos, aleluya, y alegrémonos y démosle gloria. Qué rica invitación. Aleluya. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Como Jesús lo decía en la parábola. Un rey hizo fiesta de bodas a su hijo. Llegó la boda, pero los que habían sido invitados no fueron. Y él mandó a recoger a todo en los caminos que quisiera ir, al que quisiera ir. Amén. Pero el que quisiera ir tiene una manera de mostrar que quiere ir, y es vestirse
como escogido de Dios santo y amado. ¿Cómo? Produciendo el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Para eso Dios dio los dones, para eso Dios dio los ministerios, para que la persona a la luz de la Biblia y de los dones y de lo espiritual que está en la iglesia se vista como escogido de Dios santo y amado. Amén. Y entonces vaya a las bodas del Cordero. Por eso decía, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra su vergüenza, la vergüenza de tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, que entendamos que lo que Dios quiere no es simplemente religiosos, sino personas transformadas, porque la acción es el fruto del Espíritu. Para poder estar en esta condición de Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No solo somos invitados, fuimos hechos para ser, mejor dicho, la esposa. Tenemos que estar vestidos para las bodas. Amén. Dice el verso 8, y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la esposa. No a todos los invitados, mire, sino al que se vistió para las bodas. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos es que si yo me he separado de esa realidad del ser humano común y silvestre, de tradiciones, de religiones, de ritos, de desórdenes, de estar dominado de la carne y de sus instintos, para caminar dándole prioridad a producir el fruto del Espíritu, entonces estoy acorde para lo que Dios quiere y para lo que Dios nos ha llamado como iglesia. A la esposa se le ha y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y aclara cuáles son el lino fino, las acciones justas de los santos. Amén. Y el lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y las acciones justas son precisamente el fruto del Espíritu en el cotidiano vivir de cada creyente que refleje a Cristo para la gloria de Dios. Eso sí nos hace iglesia de Cristo. Eso sí nos hace cristianos. Eso sí nos hace estar vestidos para las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Amén. Entonces la invitación es esa, que compremos oro refinado por fuego. Amén. Que estemos vestidos para las bodas del Cordero, porque a eso hemos sido llamados, al arrepentirnos y ser lavados en la sangre de Jesucristo y tener la potestad de ser hechos hijos. Y como hijos, alcanzar esa condición de estar vestidos para las bodas como parte de la esposa, que se le ha concedido estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, para la gloria de Dios y para bendición nuestra en Cristo Jesús.